La elección de Javier Milei como nuevo presidente de la Argentina habría sido profetizada por Benjamín Solari Parravicini, el Nostradamus argentino. ¿Cuáles son las profecías más importantes de este vidente? Esa es la temática que estaremos analizando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Si quieres estar informado con todas las novedades en el ámbito del misterio, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Benjamín Solari Parravicini fue un importante artista y vidente argentino que nació el 8 de agosto de 1898 en Buenos Aires, la capital de este país. Durante toda su vida se dedicó a la pintura con bastante éxito. De hecho, Parravicini llegó a exponer en el Salón de la Asociación Amigos del Arte allá en Buenos Aires e incluso recibió felicitaciones del entonces presidente de la Argentina, Marcelo Alvear, quien de hecho acudió a esta muestra artística. A Parravicini se le conoce como el Nostradamus argentino y aparentemente durante su infancia habría tenido contacto con sucesos realmente anómalos. De hecho, Parravicini comentaba que llegaba a tener contacto con entidades sutiles, duendes, ángeles o una serie de extrañas seres que le comunicaban mensajes que este hombre realmente plasmaba a través de psicografías. Un hombre con una, podríamos decir, percepción bastante particular que pasó a la posteridad en algunas de las profecías más impactantes del siglo XX. Y es que precisamente Parravicini se hizo muy conocido por sus profecías. Se comenta que realizó más de 1000 psicografías que fueron plasmadas entre las décadas de 1930 a 1970, es decir, 4 décadas, 40 años en los cuales Parravicini estuvo plasmando estas profecías, estos vaticinios que eran dictados por estos seres sutiles. De hecho, el padre de Benjamín Solari Parravicini era psiquiatra, quien de hecho estaba muy preocupado por la condición de su hijo y lo sometió a intensos análisis médicos que de hecho demostraron que Parravicini era una persona totalmente normal, no poseía alguna enfermedad. A través de la psicografía, Parravicini realmente plasmaba y escribía en letras o palabras sin estar consciente de lo que estaba realmente plasmando en el papel. Se afirma que realmente las palabras que Parravicini plasmaba en sus obras eran obra de su interacción con espíritus y fuerzas sobrenaturales que provenían del universo. Su primera predicción en específico la realizó Parravicini cuando aún era un infante y se trató de una guerra que estallaría en el 14. Hay que recordar que Parravicini nació en 1898, así que es muy particular que, siendo aún un infante, profetizara un gran conflicto que arrancara en el año 1914. Hay que recordar, oficialmente ese fue el año en el cual inició la Primera Guerra Mundial. Y desde entonces Parravicini no dejó de comentar
extraños sucesos que terminaron cumpliéndose con el paso de los tiempos. Al respecto, Fabio Serpa, un importante ufólogo uruguayo, me atrevería a decir que uno de los grandes investigadores en el ámbito de la ufología en nuestro continente, llegó a comentar en su libro Benjamín Solari Parravicini, el Nostradamus de América, una extraña experiencia que vivió este importante artista argentino. Fabio Serpa llegó a comentar que en alguna oportunidad Parravicini realmente llegó a comentar que una nave extraterrestre lo habría raptado mientras se encontraba sentado en un banco en la acera de la avenida 9 de Julio en pleno centro de Buenos Aires. De acuerdo a lo consignado por Serpa en esta obra, de repente, mientras Parravicini estaba sentado en esta zona de Buenos Aires, se le acercaron dos seres con ojos blanquecinos y de repente una enorme luz los envolvió hasta transportarlo a una sala circular que tenía unos paneles luminosos y un tubo central en el que se movían aquellos extraños individuos. Uno de ellos se le acercó y le habló telepáticamente en grupos de 3 palabras en castellano y le comunicó a Parravicini que debía predicar el amor y que el universo es armonía. Estos seres le dijeron a Parravicini que lo estaban observando y que se habían percatado que la conducta de los humanos era agresiva. Sin embargo, tenían muchos elegidos y le dijeron que volverían a encontrarse. Al respecto, Parravicini apareció en este mismo banco en la avenida 9 de Julio en Buenos Aires más de 3 horas después, a eso de las 18:40 horas locales de la capital de la Argentina. Es un caso bastante particular y es que, de acuerdo a Fabio Serpa, Benjamín Solari Parravicini había realmente experimentado en carne propia missing time, tiempo perdido, que hay que recordar, y de acuerdo a diversos investigadores, es uno de los síntomas más comunes, una de las señales más evidentes de haber vivido una abducción, un rapto por parte de criaturas extraterrestres o de razas venidas de otras partes del universo. Al respecto, en 1939, cuando Benjamín Solari Parravicini tenía 41 años, escribió lo siguiente: llegarán a la Tierra nuevamente seres extraterrestres, llegarán en naves espaciales diferentes de diversos planetas y habitarán los cráteres montañosos de los Andes y el sur patagónico. Estos seres convivirán con la raza humana, se les verá y se les podrá hablar. Parece que Parravicini realmente, tras este suceso, pudo haber escrito esta profecía, este vaticinio bastante interesante relacionado con el contacto con razas venidas de otras partes del universo. Parravicini también es muy conocido por su vaticinio, la profecía que realizó sobre los atentados que se efectuaron el 11 de septiembre del año 2001 en las Torres Gemelas. Al respecto, Parravicini plasmó esta psicografía que ustedes aprecian en este momento en sus dispositivos, que contiene un texto que dice: la libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no brillará como ayer y el monumento será atacado 2 veces. Al respecto, hay una gran cantidad de analistas sobre los vaticinios de Parravicini que establecen no solamente una impactante sincronía con los sucesos ocurridos en 2001, su referencia literal a un monumento que sería atacado en New York en 2 oportunidades y que, al menos de acuerdo a la interpretación de estos expertos, claramente haría referencia a estos sucesos que ocurrieron al inicio de este siglo. Otra de las profecías más interesantes atribuidas
a Benjamín Solari Parravicini tiene que ver con realmente la expansión de la pandemia que nos afectó hace unos años a nivel mundial. Y es que Parravicini dibujó en 1935 esta psicografía que ustedes aprecian y que muestra una cabeza de un hombre de aspecto oriental que tiene en su frente una circunferencia que se asemeja al virus visto por un microscopio, y en el rostro se insinúa una máscara de oxígeno. El texto que acompaña esta psicografía de Parravicini dice lo siguiente: resfrío de cabeza y garganta será el principio de la gran peste. Les reitero, resfrío de cabeza y garganta será el principio de la gran peste. Muy llamativas estas palabras que utilizó Parravicini para hacer referencia a una gran peste o a una gran pandemia que iba a ocurrir a futuro. Desde luego, Parravicini siguió impactando en el transcurso del siglo XX, también con esta psicografía que, de acuerdo a los expertos, habría vaticinado el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. John F. Kennedy, este importante presidente de los Estados Unidos que fue ultimado en circunstancias realmente trágicas. Y es que esta psicografía plasma un texto que dice: un golfer americano gobierna y le matan joven. Esto, a propósito, fue plasmado por Parravicini en 1938, y hay que recordar que un cuarto de siglo después, el 22 de noviembre de 1963, ocurrió realmente el atentado con el cual perdió la vida John Fitzgerald Kennedy, que de acuerdo a la versión oficial fue perpetrado por Lee Harvey Oswald, pero que luego suscitaría probablemente la conspiración más importante de la historia. Lo cierto es que cuando Javier Milei se convirtió en el nuevo presidente de los argentinos en el balotaje que se celebró el pasado domingo 19 de noviembre, una importante cantidad de usuarios de redes sociales recordaron una predicción de Benjamín Solari Parravicini que muchos asociaron con la llegada de este político a la Casa Rosada. Semanas atrás salió a la luz una teoría basada precisamente en una psicografía, en esta que ustedes aprecian en este momento, y que, de acuerdo a algunos expertos, claramente haría referencia explícita a Javier Milei, el presidente electo de la Argentina. Este dibujo comenta lo siguiente: la Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo. Puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. Esto fue plasmado por Parravicini en esta psicografía. Se las leo nuevamente: la Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo. Puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. Y básicamente este análisis se volvió viral gracias a este usuario de la red social X, @Joanizar, quien de hecho llegó a comentar que desde su punto de vista aquel hombre gris que era mencionado por Parravicini sería Javier Milei, y que claramente haría referencia a una serie de cambios que estaría viviendo la Argentina a partir del mandato de este presidente. Este usuario de Twitter desarrolló una teoría sobre la predicción de Parravicini, en la que mencionó que, desde su punto de vista, el hombre gris desconocido sería Javier Milei, ya que su irrupción en la sociedad argentina se produjo entre el blanco y el negro de la grieta. También llegó a comentar que el significado de otra de las profecías de Parravicini, que hacía referencia a una tercera jornada, realmente sería una especie
de ciclo plasmado por Parravicini, que haría referencia a las PASO, las generales y el balotaje, que podríamos decir que fue el proceso que vivió Javier Milei para asumir el poder en la Argentina. Y esta revolución francesa que tendría este país podría realmente hacer referencia a uno de los caballitos de batalla que utilizó Javier Milei durante su campaña, este tipo de propuestas que hablaban sobre el fin de la casta política parasitaria y una serie de profundas reformas que estaría llevando en la Argentina. Hay que recordar que Javier Milei, como candidato, llegó a comentar que iba a dolarizar la economía de este país y que estaba dispuesto a cerrar el Banco Central con el propósito de terminar con el cáncer de la inflación. Otra de las profecías de Parravicini que ha sido asociada a la figura de Javier Milei establece lo siguiente: el joven en repulsas es un ser en desarraigo que piensa esperanzando a solas en un reencuentro. Se las repito: el joven en repulsas es un ser en desarraigo que piensa esperanzando a solas en un reencuentro. Esta profecía de Solari Parravicini podría hacer referencia a Javier Milei, de acuerdo a algunos expertos, cuya estructura se consolida en la colaboración con un sector de Juntos por el Cambio. Y al respecto se hizo muy viral esta fotografía, esta comparativa entre Javier Milei, a quien ustedes aprecian en este momento en sus dispositivos a la izquierda, y esta psicografía plasmada por Parravicini el siglo pasado. Estas letras AP, que no solamente están subrayadas en esta psicografía de Parravicini, sino también en la foto de Javier Milei, y también las impresionantes similitudes en específico de esta foto con esta psicografía. Hay que recordar que Benjamín Solari Parravicini vivió en Vicente López y falleció en 1974. Sus predicciones comenzaron, según han trascendido algunos estudiosos de su vida, una noche en donde regresó de cenar con amigos y mientras dormía se despertó de repente y empezó a escribir palabras sin sentido provenientes de algo que Parravicini denominaba como una voz interior. ¿Y ustedes qué opinan respecto a este análisis que se ha hecho tan viral a través de redes sociales, no solamente en la Argentina, sino en buena parte de Latinoamérica? Realmente la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada se ha convertido en una noticia de interés mundial y ha suscitado todo tipo de repercusiones. ¿Será que realmente Benjamín Solari Parravicini pudo vaticinar la llegada de Javier Milei al poder en la Argentina? ¿O esta profecía y las demás que les compartí en este dossier simplemente se tratan de interpretaciones libres de estas psicografías? Desde luego, yo no tengo la última palabra y quiero conocer tu punto de vista ahí, a través de la caja de los comentarios. No olvides que puedes seguirme en redes sociales, en el otrora Twitter, que hoy en día se llama X, Instagram y TikTok en @alebernalpress con doble S. También te invito a que sigas el único perfil oficial de este canal, @mandragoramisterios en TikTok, y también que te unas al grupo oficial de este espacio. Todos estos enlaces te los dejo en la descripción de este video. Y hasta este momento los acompañó su servidor Alejandro Bernal. Si llegaste hasta el final del video, te invito a que le des pulgar arriba y que lo compartas, eso me ayuda mucho. Y si quieres estar pendiente de todas las novedades de Mandrágora, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva, lo gestamos entre todos y que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto.